Hola, mi nombre es Fabita y hoy les quiero contar cómo aprendí y cuándo aprendí a tejer crochet. Mientras tanto, tejiendo anécdotas, estoy tejiendo y filmando un tutorial para el canal de YouTube. Cuando yo tenía 11 años, mi familia decidió irse a vivir a Bariloche. Mi mamá estaba embarazada, tenía una hermanita de 1 año y medio y en Bariloche también se fue también a vivir mi abuela con su familia, es decir, con 2 hermanos de mi mamá y su marido. En Bariloche, en el 79 creo que fue esto, no había mucho que hacer. Tampoco vivíamos en la ciudad, vivíamos en las afueras, que hoy está todo poblado, pero en esa época no había mucho de nada. No había ni televisión, la televisión arrancaba a la tarde, un par de horas y nada más. Y yo, bicho de ciudad, era nena, me aburría como un hongo, me aburría enormemente, iba al colegio, volvía y no tenía mucho más que hacer. Mi hermanita era muy chiquita, mi mamá tenía una terrible panzota, entonces tampoco hacía mucho, bueno, al menos lo recuerdo así. Y mi abuela tejía para el bebé que estaba por nacer, que en esa época tampoco había ecografías, así que no sabíamos qué iba a hacer. Mi abuela tejía. Y yo de tanto verla tejer, de aburrida que estaba, le dije, abuela, ¿me enseñás? Mi abuela tejía crochet y 2 agujas, pero en ese momento estaba tejiendo crochet. Tejía unos saquitos que hacía ella, muy cuadraditos, pero hermosos. Y tejía todo, batitas, escarpines, mantitas, tejía en blanco porque no sabíamos, luego nació mi hermano, pero no sabíamos qué iba a hacer, entonces tejía amarillito, verdecito, bien como se hacía en esa época, amarillito, verde agua o blanco. Me enseña, me presta una aguja de crochet y un poco de lana que ella tenía de ahí. Me enseña a hacer cadenitas. No avanzábamos de las cadenitas, solo cadenitas. Y ella me decía, vos tenés que practicar y practicar. Yo no recuerdo bien si me estaba muy encima o no, me parece que no, que me explicó cómo era y me dejó que yo me arregle con la aguja y la lana. Entonces yo hacía kilómetros de cadenitas, pero kilómetros, unas tiras largas, larguísimas de cadenitas. Y como no me enseñaba nada más, no pasábamos al segundo paso, seguíamos con las cadenitas y yo ya estaba aburrida, tejía cadenitas con la cadenita. O sea, que la cadena larga, o sea, tejía todo el ovillo de cadenitas. Después tejía cadenitas con la cadenita que había tejido. Entonces se me hacía una cadena más gorda. Con esa cadena volvía a tejer y volvía a tejer hasta que se me terminaba y me quedaba un bollo de 2, 3 eslabones así. Cuando me quedaba así, lo desarmaba y volvía a empezar. Y me tuvo así un tiempo. No mucho, porque no estuvimos mucho en Bariloche, estuvimos menos de 1 año. Y yo recuerdo que íbamos a Colonia Suiza, que era un lugar muy chiquitito en ese momento. Íbamos a Colonia Suiza con la escuela, no con mi familia. Con la escuela íbamos a Colonia Suiza, fuimos una vez, no es que íbamos seguido. Y me acuerdo que había una escuela donde estaban todos los grados en el mismo aula, porque eran muy poquitos chicos. A mí eso me sorprendió mucho. Yo estaba en 7º grado, que se llamaba 2º año del 3er ciclo, algo así. Y mi abuela me había enseñado a tejer los escarpines que ella hacía y íbamos con el colegio a Colonia Suiza a llevar cosas para donar, digamos. Entonces yo con los restos de lanas que me daba mi abuela hacía los escarpines y me acuerdo que yo llevé escarpines para Colonia Suiza y me sentía que estaba haciendo la acción del año. También me acuerdo que con mi abuela vivía en unos bungalows bajando en el kilómetro 10,5, donde sale la ruta que va al Cerro Catedral. Eran unos bungalows de un señor que se llamaba Boris, me estoy recordando. Y ellos vivían en un bungalow ahí. Nosotros vivíamos 5 kilómetros más lejos de la ciudad todavía. Hoy, yo estuve hace un poquito tiempo, cuando me casé, fuimos de luna de miel con mi marido a todo el sur. Y por supuesto que fui a recorrer todo, que hacía no sé cuántos miles de años no iba, y está todo cambiadísimo, todo hermosísimo. Pero en ese momento estaba bastante despoblado.
Cuando uno salía de los bungalows donde vivía mi abuela, arriba había como un pequeño centrito con un par de negocios. Y entre esos negocios había una mercería que vendía lana. Y ahí donde mi abuela hacía estragos y se compraba todo. Y íbamos juntas y comprábamos ovillitos de lana y siempre con lanas bebé. Y ahí empecé, y fue un viaje de ida. Ahí empecé a tejer. Yo hacía, claro, hacía las cositas que mi abuela me enseñaba. Yo en ese momento cero diseño y cero inventiva. No salía de los 3 puntos básicos que ella me enseñó. Empecé a hacer escarpines de todos los tamaños. Ella hacía los escarpines haciendo como un gran óvalo, que hay un video en mi canal de YouTube de cómo hacer el óvalo. Hacía un gran óvalo y lo doblaba. Lo cosía, dejaba una abertura del lado de arriba y arriba hacía una puntilla. Eso es muy difícil de calcular el tamaño, de qué tamaño tenés que hacer la cadena de base para después tejer alrededor. Bueno, yo hice millones de escarpines. Como los escarpines los donábamos con el colegio, el tamaño no importaba, si era chiquito, si era grande, a alguien siempre le iba a servir. Pero empecé a hacer escarpines para toda la familia. Me hice escarpines para mí, que tenía mucho frío en los pies. Yo sigo teniendo mucho frío en los pies. En invierno, de noche, mis pies son 2 ladrillos congelados. Y esos escarpines eran un sueño. Entonces yo trataba de inventar una forma de calcular el tamaño de la cadena de base y la cantidad de vueltas que le iba a tejer para poder hacer el escarpín, y la verdad es que no me salía. Después mi abuela hacía unos saquitos que hoy es la técnica top-down, yo en ese momento no lo sabía, muy cuadradito el saquito, hacía la técnica top-down bien angular, con rectangular, pero que quedaba bien en ángulo, y después de ahí sacaba las 2 manguitas y las partes de adelante. Tejía saquitos y también las mantas. Y bueno, yo ahí arranqué y para mí fue un viaje de ida. Durante mi vida tuve muchas épocas en las que tejí un montón, y después dejaba. Y por ahí por años no volvía a tejer. No sé por qué. Por años no volvía a tejer. No, ni lo agarraba, ni me acordaba del tejido. Siempre tenía lanas y tenía mis agujas en un portaagujas rosa de plástico que me compré cuando tenía 15 años. Y las tengo todavía. Las agujas grises, viejas, que ya ni hay. Bueno, yo tejía con esas, que era lo único que se conseguía. Estas agujas top que tenemos ahora con mango, con colores, esto no existía. Tuve épocas en las que tejí mucho y épocas en las que no tejí nada. Cuando era adolescente, más 18, 19 años, empecé a tejer corpiños tejidos para usar en mi casa, porque me daba una terrible vergüenza, pero en mi casa los usaba. Y cuando tenía 15 me compré una colección que salía en los kioscos de diarios, que se llamaba Manos de Hada, que hoy la tengo. De ahí hice, no te puedo explicar la cantidad de cosas que hice de esa colección. La tengo casi completa. Ahí hice los primeros corpiños, aprendí a hacer puntillas. No tiene diagramas la revista. Yo no sabía que existían los diagramas hasta mucho tiempo después. No sé si es que no existían en esa época, no sé. La revista no tiene diagramas, pero tenía una explicación paso a paso de lo que tenías que hacer. Maravillosa, una colección de revistas españolas, que me las conseguía mi kiosquero, que estaba fascinado con que yo era chica, él era un señor grande y yo tenía 15 años, y en vez de comprar las revistas que compraban las chicas adolescentes, yo iba a comprar Manos de Hada. Y ahí salían cosas para bebés, para gente grande, de cosas de invierno, cosas de verano, puntillas, cómo adaptar vestidos, cómo agregarle un canesú tejido y que le pongas tela, de todo había, de todo. Yo fascinada me compré toda la colección. Y claro, de ahí sacaba todo, saqué las primeras blusas que hice, todas las saqué de ahí. Esa revista era maravillosa y me encantaba tejer carpetitas. Tejía carpetitas con macramé, me encantaba, y siempre salían carpetitas en esa revista y me encantaban. Tenía una pila de carpetitas así de alta, porque a mi mamá no le gustaba ponerlas, porque eran como una cosa antigua, y a mí no sé si me gustaba ponerlas así que se vean, pero me gustaba hacerlas. Así que yo hacía carpetitas porque me gustaba. Y me acuerdo cuando con mis hermanos del medio, no tanto, se ve que estaba en la época en la que tanto no tejía, pero cuando mi mamá quedó embarazada de mi hermana menor,
que es la tercera de mis hermanos y es la que hace la música maravillosa con la que se abren el podcast. Cuando mi mamá quedó embarazada de ella, yo le quise tejer una frazadita, que tampoco sabíamos si iba a ser nena o varón. Y me fui a una lanera cerca de donde vivíamos, donde yo iba a comprar mucho, y compré una lana semigorda blanca y un ovillito rosa y uno celeste. Y le hice un borde rosa y celeste porque no sabíamos qué iba a ser. Bueno, esa frazadita hasta hace poco, mi hermana tiene hoy 38. Bueno, esa mantita hasta hace poco vivía, todavía estaba dando vueltas. Era como una frazadita, no era una mantita, porque era gruesa, pero me encantó hacerla. Y me acuerdo que el lugar donde compraba la lana, que era en Pompeya, porque vivíamos en Pompeya en ese momento, en Bariloche habremos estado 10 meses y volvimos. Y la lanera donde yo compraba, que estaba ahí en una calle, era la continuación de Ventana, no me acuerdo cómo se llamaba, pero no se llamaba Ventana, y Sáenz, las señoras dividían las madejas, cosas que si vos me pedís hoy que yo divida una madeja, no sé cómo se hace. Si una madeja era mucho, empezaba a dividir, agarraba las madejas, se las ponía a la mano y con otra persona iban dividiendo hasta que quedaba una sola hebra, la cortaban y te daban media madeja. No sé cómo se hace eso, si alguien sabe, cuénteme, porque tengo un boliche de lanas y no sé cómo se hace eso. Ella hacía eso, muchas veces me dividía las madejas. Imagínate que si yo quería hacer una frazadita con un borde rosa y celeste, una madeja rosa y una madeja celeste era un montón para un bordecito. Y ella me las dividía y me las daba. Y siempre a la gente le caía muy simpático que yo fuera tan chica y me gustara tejer. Las señoras de la mercería donde yo compraba las agujas de crochet estaban siempre fascinadas y me atendían divino. Eran unas hermanas mayores que tenían una mercería y ellas me vendieron todas las agujas de crochet que yo iba comprando de a una, el portaagujas, todo yo lo iba a comprar ahí. Y quién le hubiera dicho a mi abuela que en el futuro el crochet iba a ser, primero fue mi hobby y ahora no solo es mi hobby, sino que es mi trabajo y lo sigo disfrutando como el primer día. Esta fue la historia de cómo empecé con el crochet. Espero que te haya gustado y si tenés alguna idea, alguna sugerencia, algo que me quieras decir, siempre te estoy leyendo en comentarios. Besos. Gracias por escuchar.